Buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer, ¿verdad?, para todos nosotros estar en la casa del Señor y poder adorarle. Le voy a invitar, hermano, que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Amén. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Yo espero que esta noche, ¿verdad?, vayamos fortalecidos. La lluvia no ha cesado, pero que asimismo también la lluvia de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, sea derramado en nosotros y siga derramándose durante todo este tiempo, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Amén. Me gustaría leerlo de manera antifonal. Usted me ayuda con el versículo 6 y así hasta llegar al versículo 13. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos juntos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu soberanía, por tu poder, por tu maravillosa presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, que esta noche tu palabra pueda alimentarnos, Señor. Tu palabra pueda ser esa fortaleza, Señor, que necesitamos. Que esta noche, Señor, esta palabra, a través de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, pueda llenar completamente nuestra vida. Señor, prepara nuestros corazones, nuestra mente, para que esta palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor. Que esta palabra pueda entrar, Señor, y podamos también ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar, ¿verdad?, por unos minutos en un pasaje bien conocido. Es una oración bastante conocida que yo creo que antes de nosotros venir a ser creyentes quizás la repetíamos mucho, ¿verdad? Ahí estábamos todos los que conocimos a Cristo ya grandecitos orando esto todo el tiempo, ¿verdad? Pero quizás para entrar un poquito en contexto, yo quiero comentarle algo acerca de este capítulo 6. Si usted lee Mateo capítulo 5, se va a dar cuenta que el capítulo 5 contiene una de las enseñanzas quizás más esenciales que Jesucristo da en los 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra. El capítulo 5 abre la puerta a aquella enseñanza del monte, ¿verdad? El sermón del monte. Entonces, algunos creen que el capítulo 6 es el sermón del monte, parte 2. Ahora, ¿por qué le llamamos parte 2, verdad? Yo estaba leyendo ahí el capítulo 5 y el 6, y usted se va a dar cuenta que en el capítulo 6, la enseñanza, siempre dentro de este sermón del monte, ya se vuelve una enseñanza más práctica.
el Señor quiere dar a entender todo lo que dio anteriormente en el capítulo 5, pero ahora de una manera más práctica, o sea, poder vivir lo que Él estaba enseñando en el Sermón del Monte. Poder ser nosotros verdaderos hacedores de la palabra. Ahora el capítulo 6 se abre bajo la premisa de lo que los judíos consideraban la verdadera vida de piedad. Para los judíos, la verdadera vida de piedad se basaba en tres cosas. Y yo quiero que usted repita conmigo. Se basaba en compasión, repita conmigo, compasión, oración y ayuno. Para los judíos ese era el sistema de piedad. La verdadera vida de piedad de un judío llevaba esas tres cosas. Vamos a ver si se nos quedó. Compasión, oración y ayuno. Entonces, cuando usted lee el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo empieza a hablarle, ¿verdad?, a toda esta multitud que está ahí escuchando su mensaje acerca de estos tres principios de la vida de compasión. Durante los evangelios nosotros vamos a ver a Jesús, ¿verdad?, hacer milagros, por ejemplo, en sábado, decir cosas que pareciera que está rompiendo la ley. Sin embargo, el Señor Jesucristo en ningún momento vino a romper la ley, en ningún momento vino a cambiar la ley que ya estaba establecida en el Antiguo Testamento, sino que Él vino a darle el verdadero sentido a la ley. ¿Por qué? Porque los fariseos y maestros de aquel momento habían torcido la ley, la habían distorsionado, habían introducido dogmas dentro de la ley humanos que la palabra no mencionaba. Entonces, cuando el Señor en esta segunda parte del Sermón del Monte quiere atacar la vida de piedad, la quiere atacar del punto crucial para ellos, que era esta vida que ellos tenían en público, pero que difícilmente podían tener en privado. Entonces, usted lee en el capítulo 6, versículo 1, que el Señor Jesucristo empieza enseñando esto y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Él abre el capítulo 6 dando a entender que no tenemos por qué mostrar una justicia ante el hombre si en realidad somos justos. O sea, en pocas palabras, no tendríamos por qué nosotros hablar de nuestra vida de piedad ante las personas si tenemos una vida de piedad. Eso es como cuando usted en una conversación dice, ¿verdad? Hermano, yo soy humilde. Es todo lo contrario, humilde. Si usted en algún momento en una conversación ha dicho: mire, hermano, para la gloria de Dios yo soy humilde, esa persona es todo lo contrario a humilde. Porque la humildad no se menciona. O sea, la humildad, usted no va a andar diciéndole a medio mundo: soy humilde por esto. No, la humildad se nota sin necesidad de usted decirlo. Entonces el Señor Jesucristo empieza atacando esta parte práctica de los judíos, de los fariseos, ¿verdad?, los maestros de la ley, y empieza diciéndoles: guárdense de mostrarse, ¿verdad?, ante el público como grandes personas, cuando en realidad puede ser que por dentro sean otra cosa. Y estoy tocando así rapidito porque quiero llegar a la parte central del mensaje. Ahora, el versículo 5, empieza el Señor atacando ya la segunda parte, que es, les dije cuál era la segunda parte de la vida de piedad del judío: la oración. Y aquí nos vamos a centrar nosotros. Repito, para el judío eran tres principios: compasión, oración y ayuno. Y en el versículo 5, donde empezamos a leer, el Señor ahora les está hablando a la parte práctica de la oración. Y les empieza diciendo esto en el versículo 5: cuando ores, ¿cómo dice? No seas como los hipócritas. A ver, ¿cuántas veces hemos usado nosotros esa palabra? No tenga miedo, no tenga pena. La Biblia la menciona, y no la mencionó un discípulo. ¿Quién la mencionó? La mencionó Jesús. Ahora, el punto es: ¿entendemos nosotros completamente qué significará la palabra hipócrita? Porque muchos quizás la hemos usado, ¿verdad?, más de alguna vez. O la han usado con nosotros y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor ocupa una palabra que para ese tiempo era una palabra bien conocida para todas las personas de la región. Recordemos que el gobierno de Grecia, ¿verdad?, cae
porque lo conquistan los romanos. Usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que hay un periodo intertestamentario donde se levanta una guerra civil y los romanos entran, ¿verdad?, y conquistan al final y dominan a Grecia. Pero los romanos adoptan mucho de la cultura y la religión griega. Entonces, como parte de esta cultura, la palabra hipócrita se usaba para aquellos actores, ¿verdad?, de teatro que representaban a veces ciertos personajes, pero para eso ellos se ponían una máscara blanca, para representar a cualquier personaje. Entonces la palabra hipócrita definía a estos actores que usaban una máscara para representar un personaje, pero que en realidad no representaba la vida de ellos. Entonces era una palabra bien conocida para todas las personas. Entonces cuando el Señor dice, no sean como los hipócritas, les está diciendo a estas personas, no usen una máscara, no representen algo que en realidad no son. Mire qué fuerte. Yo no sé cómo entendí usted la palabra hipócrita, ¿verdad? Pero dándole este sentido hasta se siente menos ofensiva. Pero es complicada. Porque Jesús empieza atacando el segundo principio de los judíos, que tenía que ver con la oración, diciéndoles, no usen máscaras para orar. No se pongan una representación ante el público cuando en realidad atrás son otros. Y les dice consecuentemente a eso, porque los hipócritas, o sea, los que usan máscara, miren lo que dice el versículo 5 siempre, ellos aman, ¿qué dice? Orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y aquí está el punto central de la palabra. ¿Por qué oraban así? Para ser vistos por los hombres. Recuerda aquella ocasión donde está un fariseo, ¿verdad? Y está diciendo, yo ayuno, yo oro, y se está dando, ¿verdad? La vanagloria, por decirlo así. Y a la par está un publicano, ¿verdad? Aquellos que eran bien despreciados en aquel tiempo, diciendo, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Y la misma palabra dice, ¿verdad? El mismo Jesús dice, ¿quién creen que alcanzó justicia más ligero? Obviamente la alcanzó el que no usaba máscara. Entonces, aquí había un problema. Los grandes maestros de la ley estaban usando una máscara. Por eso el Señor les dice, son hipócritas. Están ante el público orando, están ante el público gritando sus oraciones. Jesús, ojo, no estaba diciendo que es malo orar en público, sino que estaba atacando la parte de la hipocresía al momento de adorar. Entonces viene y les dice, porque le gusta ser vistos, y da un consejo. Voy rapidito, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagan cosas semejantes, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí da tres claves, ¿verdad?, de la oración. Y voy corriendo porque quiero llegar al punto esencial. La primera es que dice que entremos al aposento. La palabra aposento significa un lugar que usted incluso nadie lo moleste. O sea, como le repito, Jesús no es que esté diciendo que es malo orar en público. Pero el primer principio para Jesús, para no tener máscaras, es su vida personal íntima de oración. Ese es el primer principio. Y hemos venido bajo una serie, ¿verdad?, de enseñanzas acerca de la oración, bajo una serie de enseñanzas en la escuela dominical, de que esta es casa de oración. Y fíjese que yo me di cuenta de algo. Todo radica en el mismo punto. Y es que si queremos un avivamiento en esta casa de oración, tiene que iniciar por nuestra vida de oración íntima. Y ese es el punto central que Jesús usa aquí. Para quitarnos las máscaras necesitamos entrar, dice, a nuestro aposento, cerrar la puerta, que nadie nos moleste. Cuán hermoso es cuando usted ha dispuesto un día, ¿verdad?, una mañana, entra a su cuarto y nadie está en la casa, solo está usted. O se viene a la iglesia, ¿verdad? Y de casualidad ese día no vinieron a la oración en la mañana y solo está usted. Y cuando viene a sentir son las 2, es la 1.
A eso se estaba refiriendo el Señor. Cuando entramos en esa intimidad, salimos de este tiempo terrenal. Salimos de este tiempo que es humano y entramos al tiempo de Dios. No sé cuántos han tenido la experiencia de entrar al tiempo de Dios. ¿Cuántos han tenido, hermanos, así sinceramente la experiencia de entrar y sentir que la oración no le abundó? Porque de repente pasaron 2 horas y usted, ¿a qué hora, verdad? Pasaron estas 2, 3 horas. Y quizás usted ni sintió que dijo nada, no, que solo clamó, gimió, ¿verdad? Lloró, mientras su espíritu se conectó con el Señor. Entonces el Señor estaba dando este primer principio. Para no tener máscaras, yo tengo que tener una vida íntima de oración. Tengo que buscarle personalmente. Y después da otros tips, llamémosle así, ¿verdad? Dice, no usen repeticiones. Pero estas repeticiones ya no las usamos cuando entramos en ese tiempo de comunión con Dios. Usted se va a dar cuenta que cuando entra ese tiempo de comunión con Dios, muchas veces ya ni siquiera le pide lo que necesita. Simplemente empieza a exaltar su nombre. Pero los discípulos, intrigados en la otra parte de los evangelios, vienen y le dicen, Señor, ¿por qué no nos enseñas entonces a orar? Aquí no lo dice, pero en otro de los evangelios lo dice. Los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor viene y aquí entramos en el versículo 9 y les dice, ok, vosotros oraréis así. Y la primera parte dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí me quiero centrar rapidito. El Señor Jesús aquí les enseña una oración modelo. Ahora, no es malo si usted en algún momento la ha dicho tal cual está en la Biblia. Si la ha dicho de corazón, el Señor se la recibe. Pero en realidad la intención del Señor Jesús fue enseñarnos un modelo de oración, una manera de poder entrar a ese tiempo de Dios, entrar a esa intimidad con Dios. Y si usted se da cuenta y si es un poquito cuidadoso con la palabra, uno de los evangelios dice que los discípulos le preguntaron, le dijeron, enséñanos a orar. Entonces, este modelo de oración, amado hermano y hermana, ¿para quiénes será específicamente? ¿Será para un inconverso o será para el que ya es converso? Repito, en uno de los evangelios, para ser más específico, en Lucas, quienes le dicen, enséñanos a orar, son los discípulos. Y el Señor les dice, oraréis así. Entonces vuelvo a preguntar, ¿para quién habrá sido este modelo de oración? Para nosotros, correcto. Levante la mano todo aquel que ya tiene a Cristo en el corazón. Entonces, este modelo de oración es para usted y para mí. Así de claro. No es para nadie que no haya conocido todavía al Señor. Y vamos a descubrir por qué. Primeramente, el Señor Jesús les dice, Padre nuestro. Escucha, esta palabra es poderosa. Padre nuestro. Repita conmigo, Padre nuestro. ¿Qué significa tener un padre? Hablando terrenalmente, ¿qué significa tener un padre? Un padre significa, obviamente, ¿verdad? En el plano terrenal, si es buen padre, significa tener seguridad, significa tener provisión, significa tener cuidado, significa tener amor. Entonces el Señor Jesús, dentro de este modelo, lo primero que les dice es, van a dirigirse de esta manera. Ustedes que ya son creyentes le van a decir a Dios, Padre. Yo no sé si me está entendiendo, pero mire qué poderoso es esto. Quiere decir que si yo le llamo Padre, entonces yo estoy siendo hijo. Obvio, ¿verdad? Quiero que me acompañe a Hebreos 4:16. Y para que no se me duerma, si alguien lo encuentra antes que yo, me lo puede leer. Hebreos 4:16. Amén. O ya se me durmieron. ¿Qué dice, hermano?
Amén. Hebreos 4:16 nos dice que como padre tenemos la ventaja nosotros como hijos de acercarnos a Él. Eso quiere decir, hermano, que bajo este modelo de oración Jesús estaba diciendo que en cualquier momento usted se puede acercar al Señor. En cualquier momento. O sea, el Señor no ha establecido horas en las que le ha dicho, vaya, mira, de las 2 a las 3 voy a atender al ministerio de diaconisas. No, ¿verdad? Y si no está en ningún ministerio, no lo atiende. No, el Señor Jesús estaba diciendo acá, en cualquier momento puede atendernos porque es Padre. ¿Cuántas veces usted ha visto que un padre terrenal, o sea, un padre bueno, ¿verdad? Terrenal, le niegue tiempo a sus hijos? Yo creo que es imposible. Yo creo que incluso hasta trabajando lejos, si le llama, no deja de contestar. Entonces, ahora imagínese un Padre celestial que nosotros conocemos muy bien o le estamos conociendo, ¿cómo no lo va a atender en cualquier momento que usted le llame? Y la palabra nuestro le da como ese peso. Llamarle Padre nuestro significa que es mío, es mío. O sea, lo que nos está diciendo la palabra acá es que yo no tengo un Dios, ¿cómo le digo? Como los dioses falsos, ¿verdad? Que adoraba Israel, que eran dioses exigentes, dioses que todo lo arreglaban con matar, ¿verdad? Todo lo solucionaban con una falsa justicia, sino que yo tengo un Dios que es consolador, que es cuidador, que me va a atender. Aún en medio de toda mi inmundicia me atendió. Recordamos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El padre en la parábola se muestra como alguien que todo el tiempo estuvo esperando a este hijo. Escuche esto, todo el tiempo. Y esa parábola, si usted la quiere ver de esta manera, creo que yo personalmente pienso que es la manera más correcta de verla. Habla de una persona que ya es hijo, obviamente. O sea, habla de un creyente que por razones, ¿verdad? O circunstancias se regresa o le da la espalda al padre, pero el padre lo sigue amando. Entonces, Padre nuestro significa un padre amoroso, un padre de cuidado. Pero la pregunta crucial aquí sería, ¿qué significa ser entonces un hijo de este padre? Significa ser un hijo dependiente. La pregunta ¿es usted un hijo dependiente de su padre? Somos hijos dependientes nosotros de nuestro padre. O sea, dependemos al 100% de ese Padre celestial que tenemos. Jesús como primer punto les estaba diciendo esto. Les dice, oraréis así. Entonces, en pocas palabras les estaba diciendo, entiendan que tienen un Padre y ustedes son hijos dependientes. Pero muchas veces nos comportamos como hijos independientes. Sí, muchas veces nos comportamos como hijos independientes. Mire lo que dice Juan 1:12. Ahí nomás. Si alguien lo tiene, me ayuda también. Juan 1:12. Somos hijos, como lo decía al principio. Si le hemos recibido de corazón, somos hijos. Ahora, ¿cuáles serán entonces los beneficios que nosotros tenemos al ser hijos dependientes? Número 1, Salmo 103:13. Si alguien me lo puede leer también. Si no lo encuentro yo primero, ¿verdad? Salmo 103:13. El Padre se compadece. ¿Cuál es el primer beneficio entonces que nosotros obtenemos al tener un Padre celestial? Compasión. Compasión. Tenemos un Padre que muestra compasión con nosotros. Segundo beneficio, Romanos 8:14. Romanos 8:14. Mire lo que dice.
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, en otro de las cartas de Pablo dice que somos libres del temor. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él nos hace libres de pecado, por lo tanto nos hace libres de temor. Entonces, como hijos dependientes de un padre, somos libres de cualquier temor. Y en este punto quiero alargar algo, quiero añadir algo. Hermano, si usted todavía vive con miedo, vaya confiadamente ante el Padre y dígale: Señor, uno de los beneficios de ser tu hijo es que ya no tengo miedo. Sí, ya no tengo miedo. Dice la palabra también en el Salmo que no tendremos miedo de terror nocturno. ¿Qué quiere decir eso? O sea que usted ya no le va a temer ni a la oscuridad, porque sabe que hay un Padre que está siempre con usted. Tercer beneficio, Romanos 8:17, ahí mismo un poquito más abajo, dice: y si hijos, también herederos. Nos convertimos en herederos. La palabra dice también coherederos juntamente con Cristo. Ese beneficio lo alcanzamos a tener un Padre. Y por último, Gálatas 4, 6 y 7. ¿Quién lo puede leer? Gálatas 4, versículos 6 y 7. Amén. ¿Qué dice? 4, 6 y 7. Amén. Dos cosas aquí. Espíritu está con mayúscula, ¿verdad? Entonces tenemos derecho a tener al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo dice, clamamos, Abba Padre. Esa frase es una frase de amor, fíjese. Es una frase bien de relación íntima con nuestro Padre. Pero lo importante también lo dice el otro versículo. Ya no somos esclavos. Entonces, como hijos, teniendo un Padre, ya no somos esclavos. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 6 siempre, en el versículo 9, dice después: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús estaba especificando cuál es nuestra morada eterna. ¿Qué quiere decir esta primera parte, hermano? Yo quisiera estudiar todo el Padre Nuestro, pero mire que solo de un versículo hay muchas cosas y yo he tratado de resumirlas. Pero para mí esto parecía muy importante. El Señor les estaba diciendo, número uno, cuando oren, tengan en cuenta que son hijos y tienen un Padre al que pueden acercarse, al que pueden pedirle, pero no en el sentido de que solo vamos a llegar con una gran lista, sino que pedirle que les abrace, pedirle que les consuele, pedirle que les brinde estos beneficios que leímos. Pero número dos, dentro de este modelo el Señor Jesús también dice, tienen que llegar ante el Padre sabiendo que es su Padre, pero reconociendo a dónde está el Padre y a dónde pertenecemos nosotros. Le pregunto, ¿a dónde pertenece usted, amado hermano, como hijo de Dios? ¿A dónde está su casa? ¿A dónde está su morada eterna? La palabra dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Repita conmigo, somos peregrinos y extranjeros. La diferencia de un peregrino con un vagabundo es que el peregrino lleva un rumbo fijo y con propósito. El vagabundo no, el vagabundo se vino la lluvia y se queda ahí donde hay techo. El peregrino, si se viene la lluvia, pero sabe que ya no hay tiempo y tiene que seguir caminando para llegar a donde tiene que llegar, valga la redundancia, él sigue bajo la lluvia. Si nosotros somos peregrinos, no va a haber tempestad que nos detenga. Pero si nosotros de verdad no entendemos que la morada del Señor es el cielo y que ese es nuestro lugar eterno, nos comportamos como vagabundos. Sí, cualquier tempestad nos agobia, cualquier problema nos detiene, cualquier situación nos deprime.
Fíjese que yo hace unas semanas le decía, bueno, hace unos días, mejor dicho, a un grupo de jóvenes que según las estadísticas nosotros vivimos en un mundo hoy lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de muchas cosas, y no solo para los jóvenes, sino que en su mayoría también estamos viendo mucha gente adulta cargada, tan cargada que ya no hay tiempo para leer la palabra, tan cargada que ya no hay tiempo para orar, tan cargada que ya no hay tiempo para darnos cuenta que este modelo de oración, lo que quería el Señor Jesús enseñarnos, es que tenemos un Padre donde podemos acudir siempre. Sí, fíjese que, bueno, mi mamá es enfermera y ella me comentaba una vez, ¿verdad? Que un montón de maestros ya mayores llegan con casos de depresión, gente mayor. Imagínense, gente mayor. O sea, estamos en el siglo o en la era en la que el mismo teléfono nos introduce depresión. Y el Señor deja un modelo tan especial en el que podemos vivir cada vez que oremos pensando en que somos peregrinos y extranjeros, pensando en que nuestra morada no está aquí. Usted puede tener muchas bendiciones materiales y no es malo, pero tiene que darse cuenta a través de esta oración, cuando usted dice, Padre que estás en los cielos, que su vida está allá y que lo que aquí tiene es del Señor siempre. Él se lo ha permitido. Mire lo que dice Mateo 6, perdón, mire lo que dice Filipenses 3, 20, 21. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 3, 20 y 21. Mire lo que dice, lo leemos rapidito. Dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A dónde tiene su ciudadanía, amado hermano? En el cielo. Esa es una ciudadanía más grande que la ciudadanía americana. La ciudadanía americana cuesta tanto, ¿verdad? Tenerla. Pero mire, el Señor nos ha dado una ciudadanía más especial que vale mucho más que la americana y que al mismo tiempo no cuesta. ¿Por qué le digo que no cuesta? ¿En qué sentido? Porque si usted hace una oración con todo el corazón y acepta a Cristo a través de esa oración, la obtuvo. No tuvo que ir a muchas citas para tenerla. Ahora, si hablamos de un costo, en otro sentido, costó la sangre de Cristo. Pero por eso es que para nosotros no es tan difícil obtenerla. Con simple confesión de pecados obtuvimos esta ciudadanía. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: digan, Padre nuestro que estás en los cielos, para que cada vez que nosotros oremos y empecemos nuestra oración dándole la gloria, la honra y acercándonos a Dios como nuestro Padre que es, también recordemos que este sufrimiento aquí es pasajero, que estas pruebas en esta tierra son pasajeras, porque nosotros no vamos a vivir aquí eternamente. Nosotros vamos a vivir a donde está nuestra ciudadanía. Somos extranjeros, dice la palabra. Y dice que cuando nosotros nos damos cuenta de este modelo de oración, vivimos como peregrinos, pero también tenemos una conducta de peregrino. Y esto es importante. Esta pequeña frase a nosotros nos tiene que recordar la conducta que tiene un peregrino. Desde el Génesis nosotros vemos cómo Abraham, ¿verdad? Y todas aquellas familias de los patriarcas nunca tuvieron un hogar estable. Vivieron en tiendas. Hasta nuestra época hay tribus todavía, ¿verdad? Nómadas que siguen viviendo en ese tipo de tiendas. ¿Sabe qué es lo que tenían adentro de esas tiendas? Lo esencial. Lo esencial para dormir, lo esencial para recibir huéspedes, lo esencial para comer.
lo esencial para cocinar. La misma cocina dentro de esas tiendas sirve como un calentador, como calefacción cuando hay frío. ¿Por qué? ¿Por qué vivían de esa manera? Porque ellos comprendieron, como lo dice Hebreos capítulo 11, ellos comprendieron que no eran perennes en este lugar. Llegaron a tener riquezas, pero comprendieron que las riquezas iban a quedar. Comprendieron que la conducta de peregrinaje era más importante porque eso los iba a llevar a su lugar de morada eterna. Ahora, ¿entiende usted la conducta del verdadero peregrino? Yo le voy a dar 4 claves, mire. La conducta de un peregrino primeramente es intachable. Y le voy a dar estos versículos para que los lea en la casa. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 habla acerca de una conducta sin mancha, o sea, integridad. El peregrino es íntegro. Si quieren nos vamos a Primera de Pedro, porque los demás están ahí. Váyase para que me entienda un poquito mejor. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 12 dice así, mire, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esta buena conducta intachable o integridad intachable, Pedro se estaba refiriendo al hecho de que usted no tiene que comportarse como el que no conoce a Cristo. Si usted sabe que es ciudadano de otra tierra, o mejor dicho, de la patria celestial, su comportamiento es diferente. Si el vecino le tira basura, usted tiene que sacarle 2 bolsas mañana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? No, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer usted? Tratarlo con amor. La conducta intachable viene del amor verdadero a través de Cristo. Primera de Corintios 13. Todo lo soporta, ¿verdad? Todo lo sufre. Entonces el peregrino tiene una conducta intachable. Primera de Pedro siempre, versículo 13 dice: someteos a la institución humana. La conducta de un buen peregrino es que también tiene respeto por las autoridades. ¿Cuántos andan manejando aquí sin licencia? Eso no es de Dios, porque entonces no respetamos las autoridades. ¿O cuántos de aquí, verdad, andan haciendo trámites incorrectos? Se andan adelantando a los trámites, por decirlo así. Y es que tengo un chero en la alcaldía, vea, y ese me va a ayudar. Diferente es que esa persona se acerque, vea, pero que usted ande buscando, ¿verdad?, por otros medios. Eso borra la conducta intachable de un cristiano. Entonces, el buen peregrino tiene respeto por las autoridades. Y hablamos de las autoridades también eclesiales aquí. ¿Cuántos respetamos a nuestros líderes? ¿Cuántos nos sometemos al liderazgo que tenemos? ¿O cuántos como líderes también respetamos a las personas que Dios nos ha puesto a cargo? Porque esto va de 2 áreas, ¿verdad? Respeto hacia los que el Señor me pone a cargo y respeto al que está también, al que está arriba, por decirlo así, de mí. Entonces, en Primera de Pedro 2:13 dice respeto por las instituciones, pero empieza a mencionar al rey, al superior, a los gobernantes, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia. Y aquí pasamos al otro, una vida de amor y servicio, aunque el otro no la merezca. El peregrino se comporta como alguien que no está viendo si me cae bien o me cae mal. De hecho, usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento Abraham y todos los patriarcas tenían una cultura de recibir a los huéspedes sin importar quién era. O sea, hospedaban a la gente. ¿Por qué? Porque ellos no andaban viendo si tiene cara buena o tiene cara mala, ¿verdad? O como dice aquella alabanza, ¿verdad? Tiene cara de limón o tiene cara más o menos, ¿verdad? No, ellos daban el amor que venía de Dios a través de sus atenciones. Y el buen peregrino es leal y perseverante. Yo quiero que usted se vaya haciendo un análisis, ¿verdad? Y estamos viendo la primera parte de la oración. Cuando usted entiende que en el modelo de oración de Jesús nuestra morada está en el cielo, entonces usted entiende que su comportamiento también es como alguien del cielo. La idea de los romanos
de aquellos tiempos, ¿verdad? Era traer sus principios, sus valores, su cultura, reflejarla en la forma de vida de cada persona. La pregunta es, ¿nosotros reflejamos los valores, los principios de Dios como ciudadanos del cielo? Porque esto es lo que estoy hablando ahorita, reflejar los valores y principios de nuestro hogar. ¿Qué valores y principios está reflejando? Si usted se acerca en oración a Dios, se acerca sabiendo que es su Padre, se acerca sabiendo que está en el cielo y por lo tanto está en el hogar donde usted un día va a estar, entonces usted va a reflejar ese hogar. Todo niño, ya cuando va creciendo, va reflejando lo que aprende en casa. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro Padre está en el hogar de donde nosotros somos, vamos a reflejar esos principios. Ahora, termina el versículo 9 y aquí finalizamos. Santificado sea tu nombre. ¿A qué se refería Jesús con esto? A que como verdadero hijo, porque repito, este modelo de oración es para un hijo, no es para alguien que no ha conocido al Señor. Usted entonces sabe quién es la persona a la que se dirige. No sé si me explico. Usted entiende, comprende, sabe quién es la persona a la que se dirige. Cuando usted dice santificado sea tu nombre, usted está hablando de santidad. Quiere decir que usted entiende al 100% quién es Dios y qué merece de mí. ¿Qué es lo que merece de mi parte? La santidad, cuando hablamos de la santidad de Dios, significa que entonces yo, aunque sea mi Padre y aunque le tenga confianza, nunca voy a perder el respeto y la reverencia para Él. Y eso engloba todo, porque hablamos de principios anteriormente. Y si yo respeto y le guardo reverencia a Dios, entonces yo voy a cumplir los principios primeramente de un buen peregrino, pero ante todo lo que tenga que ver con Dios, yo siempre voy a ser un peregrino de respeto, de reverencia. Y aquí podríamos hablar mucho, ¿verdad? Reverencia en la casa de Dios, reverencia en el ministerio donde sirvo, reverencia en mi convivencia con los demás creyentes, respeto. Y sobre todo, centrándonos, ¿verdad? El respeto y reverencia con el que usted se dirige a Dios. ¿Con cuánto respeto y reverencia se dirige a Dios? Mire, no es cuestión de que sea un dogma, ¿verdad? Que usted siempre tiene que orar arrodillado. Pero si usted se arrodilla por ese respeto y reverencia, tenga en cuenta que Dios está agradado. Ahora, si usted lo hace porque dice, es que ya se arrodillaron todos, me voy a arrodillar, entonces eso no viene ni va. Pero cuando hay un verdadero respeto y reverencia a Dios, usted cuida sus palabras hacia Él. Por lo tanto, cuida sus palabras hacia los que están alrededor. Por lo tanto, su oración ya no se basa en su persona, sino que se basa en Él. Se basa en Dios. Se basa en lo que es Dios para usted. Y aquí yo le quiero dejar una pregunta. Como padre, piense en Dios como padre, porque eso es. ¿Qué es para usted? ¿Qué es como padre? ¿Cuánto usted en sus oraciones muestra ese respeto, agradeciéndole lo que Él es? Y termino con esta anécdota que me gustó mucho. De hecho, me la contó un hermano que está acá, por respeto no voy a decir el nombre, pero se me quedó bien grabada. Si me equivoco, él me va a corregir después. Pero me impactó, preparando esto, me impactó esta parte. Dice que una señora, ¿verdad?, tuvo un accidente y pasó cierto tiempo ingresada, cayó en coma, ¿verdad? Le pusieron toda la maquinaria para poder respirar, porque ya no podía respirar por sí sola. Y después de un cierto tiempo, pues la señora reaccionó, ¿verdad? El Señor permitió que volviera a la vida, por decirlo así. Y le pasaron la factura. Y la factura era de $5,000, ¿verdad? Y la señora empezó a llorar. Y dice esta anécdota que el médico le dijo, señora, cálmese, vamos a ver cómo le podemos
ayudar a pagar. Y la señora, entre lágrimas, ¿verdad?, y sollozos, le dice que el dinero no me importa, yo puedo pagar. Yo puedo pagar. Estoy llorando por darme cuenta de que en solo 3 años que me brindaron oxígeno, esos 3 años cuesta $5,000 el oxígeno. Y hasta la fecha yo tengo 80 y tantos años y el Señor no me ha cobrado ni una gota de oxígeno. No sé si me está entendiendo esta parte. Respeto y reverencia, porque nuestro Padre es sumamente bueno con nosotros. Y yo quiero que después de acá, si usted puede, lea el ejemplo de uno de los hombres que comprendió quizás este modelo de oración a la perfección, y solo la primera parte. Y vaya a leer la historia de Esteban. Esteban termina su vida orando y no pidiendo ser librado de lo que se avecinaba, que era la muerte, ¿verdad?, sino que termina en oración viendo la gloria de Dios, viendo al Señor Jesucristo a la par del Padre y lleno, porque obviamente ahí se ve una Trinidad completa, del Espíritu Santo. Entonces, usted puede leer en casa todo el Padre Nuestro, pero acuérdese de esta primera parte. Cuando oréis, recuerde quién es Dios para usted, su Padre. Recuerde a dónde está Dios o dónde tiene la casa que nos espera para que vivamos como peregrinos. Y por último, viva como un peregrino, respetando y reverenciando a su Creador. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y queremos, Señor, cada día aprender de este modelo de oración. Queremos cada día, Señor, con el mayor respeto, con la mayor reverencia, acercarnos a ti sabiendo que eres un Padre que no nos rechaza, que eres un Padre que permitió que su Hijo viniera a morir para reconciliarnos de nuevo contigo. Eres un Padre que está presente. Eres un Padre que en medio de la tempestad no sale huyendo, sino que se mantiene fiel, se mantiene firme. Y al mismo tiempo, Señor, que en nuestras oraciones siempre recordemos que somos peregrinos en esta tierra. Yo te pido, Señor, por cada hermano y hermana que dispuso esta noche venir acá, que si vino cansado, si vino triste, si vino con alguna carga, Señor, de enfermedad, que esta noche pueda salir fortalecido sabiendo que hay un Padre bueno, hay un Padre que está en el cielo, donde un día nosotros también vamos a tener una morada especial. Un Padre al que amamos y respetamos por lo que es y no por lo que nos da. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén.